Capítulo 9. Quizás habían empezado a sentirse demasiado cómodas. Un lugar donde no solo hay una aura de seguridad, sino también un deseo tranquilizador de hogar. Un diseño estructurado que fue diseñado teniendo en cuenta sus necesidades exactas, porque las noches apasionadas compartidas, el toque delicado de un amante, el deseo de estar cerca contra todo pronóstico, siguen reinando independientemente del mundo exterior o de cualquiera de los obstáculos que lo acompañan. Ya no asustaba a Becky. No tenía más instintos de huir o dejar atrás todo lo que habían construido. Finalmente había comenzado a adaptarse a todo eso, a todos los sueños que lo acompañan. Fring se acomodó lo suficiente como para dormir más fácilmente estos días, sin pesadillas de perseguir lo que podría haber sido. Porque ahora se tenían la una a la otra, sin necesidad de cuestionar lo que el otro significaba para cada una, sabiendo con todo el corazón que eso resistiría la prueba del tiempo. Después de que Fring cuidó a Becky mientras estaba enferma, se agregó una nueva capa, una sensación de que Fring no estaba solo para el sol, sino que estaba dispuesta a enfrentar la tormenta de frente si eso significaba que podía pasar sus días al lado de Becky. Le aseguró que Fring realmente se preocupaba por ella, algo que ella sabía, pero que nunca se cansaría de que se lo recordaran. Fring siempre cuidó de las personas que tenía cerca de su corazón, pero los extremos que estaba dispuesta a llegar por Becky eran diferentes. Sabía que si los papeles se invirtieran, Becky haría lo mismo. Esa es una de sus partes favoritas de Becky. Le recuerda a Fring que no siempre tiene que poner a los demás en primer lugar, pero que ella es digna de ser una prioridad principal. Y Becky la pone en primer lugar cada vez que puede. Asegurándose de que Fring coma lo suficiente, comprándole nuevos animales de peluche para abrazarlos cuando no puede abrazarla por la noche, enviándole mensajes de texto para asegurarse de que esté bien cuando están separadas. Fring merece sentirse cuidada y Becky no quiere demostrar nada menos. En un día particular en el que todo cambia de nuevo, un cambio de qué, dónde y cómo, se definen los límites del porqué. Por mucho que se hubieran comunicado mejor, todavía no habían pensado tan lejos. ¿Qué pasa si cometo un error? Becky había preguntado una noche en la oscuridad, una noche cuando decidieron mantenerlo en secreto nuevamente. Sale pequeño e inseguro, a pesar de que está acunada en los brazos de Fring. Lo resolveremos si sucede, la tranquilizó Fring, acariciando la parte posterior de su cabeza y acariciando su cabello con el pulgar. Becky nota su elección de palabras. Sí, no cuándo. Becky cree que es más predestinado de lo que piensa Fring. Un error común que saldrá a la luz tarde o temprano. Quizás otra señal de que Becky es más inteligente de lo que la gente cree. Y por supuesto Becky tiene razón. Bueno, media razón. Llega en un momento en el que las cosas se sienten tan estables. Una sesión de fotos, algo que habían hecho miles de veces juntas. La proximidad no era nada nuevo, especialmente porque habían etiquetado su relación. Estar en el espacio personal de la otra era más común. Pero tal vez fue el hecho de que las cosas se practicaban tanto, se hacían tantas veces una y otra vez, que Becky cayó en un trance, un lugar donde ya no podía sentir la cámara ni a las personas que la rodeaban. Por un momento fueron solo ella y Fring en su propio pequeño mundo. Fring estaba mirando sus labios como siempre lo hacía, sus caras a solo una pulgada de distancia. Becky tenía la parte delantera de la camisa de Fring hecha una bola en su mano, acercándola aún más. Se sentía tan real, un momento que habían compartido muchas veces antes y que siempre terminaba en sellar los labios. Es difícil recordar el mundo que las rodea cuando Becky se pierde en los labios ligeramente entreabiertos de Fring. Están mojados con brillo labial, un bonito rosa que Becky quiere probar.
Se inclina lo suficiente, un segundo en el que está segura de sus intenciones, lista para conectar sus labios como lo había hecho innumerables veces antes. El flash de la cámara se dispara, balanceándola ligeramente, pero la fuerte mano de Flynn en sus bíceps la devuelve a la tierra, deteniendo efectivamente su impulso hacia adelante y evitando que conecte cualquier cosa. Joder. Becky deja escapar un suspiro, parpadea rápidamente, con una repentina necesidad de recuperarse para comprender realmente lo que casi había hecho. Flynn parece tener el control, no verse afectada por lo que había sucedido, pero ve la preocupación en sus ojos. Conoce a Flynn mejor que pensar que no estaba leyendo cada expresión facial, calculando su próximo movimiento. ¿Podemos tener un minuto? Flynn se dirige hacia el camarógrafo, en voz alta, sin preguntar realmente, pero contando, sin soltar el brazo de Becky, mientras la aleja de la cámara y se coloca directamente en la línea de visión de Becky. Está bien, sale de la boca de Flynn todo suave y dulce, sin rastro de ira o juicio, solo una simple comprensión de que todo había llegado a ser demasiado en el momento. Casi te besé. Becky avanza en un susurro para que solo sus oídos la escuchen, una negación del sentimiento anterior de Flynn de que todo está bien. Su voz dice más que sus palabras, que se había tomado por sorpresa. Pero no lo hiciste. Flynn intenta instigar algo de tranquilidad, pero Becky mira hacia abajo entre ellas, tratando de recordarse a sí misma que Flynn no está huyendo, que no está enojada. Incluso si lo hicieras, comienza Flynn de nuevo, mientras Becky la mira a los ojos una vez más. Estaría bien. Aquí es donde los latidos del corazón de Becky comienzan a volver a la normalidad, sabiendo que por mucho que intentaran ocultar esto, Flynn no estaba avergonzada de ella, no estaba dispuesta a permitir que un pequeño error cambiara su relación para peor. En cambio, las hizo más fuerte, una indicación de que Flynn estaría allí para los errores y las decepciones. Todavía miraría a Becky como si iluminara el cielo nocturno, incluso en sus imperfecciones. Y Becky podía identificarse, todavía amaba a Flynn a raíz de su pasado inestable y las cosas que le faltaban, simplemente porque hicieron de Flynn quien era hoy. Crearon una versión de ella que se alineaba perfectamente con sus propias imperfecciones. En todo caso, solo dejó las cosas más claras, que Flynn merecía ser besada. Becky le daría todo lo que tenía, haría todo lo que estuviera a su alcance para satisfacer los deseos y necesidades de Flynn, porque Flynn parecía hacer lo mismo por ella con mucha facilidad. Es un recordatorio de que Flynn ni siquiera tiene que tratar de cuidarla, simplemente lo hace sin pensarlo dos veces. Un recordatorio del espacio seguro creado cuando están juntas y que nadie más podría romper. Becky quiso esto desde siempre. No puede imaginar una realidad donde Flynn no esté frente a ella, valorándose la una a la otra más que nadie. Es sorprendente y al mismo tiempo tranquilizador que tengan el resto de sus vidas para explorar esto y seguir intentando ser mejores para la otra persona. Ya encajan muy bien juntas, pero Becky solo podía imaginar cuánto mejor podrían ser compartir cada momento juntas. Ya compartían muchas cosas juntas, sus vidas estaban tan enredadas. Becky lo quería todo. Becky finalmente asiente, sintiéndose segura en el momento de que cualquier resultado habría estado bien para Flynn, porque estaba allí para abrazarla cuando todo estuvo dicho y hecho. Aún así, Flynn se alegró de que nadie las cuestionara, feliz de crear su propio espacio seguro solo para ellas dos. No culpaba a Becky por perderse en la cercanía. Sabía en su corazón que eso significaba que Becky realmente la deseaba, un deseo que no podía ser domesticado. Planeaba demostrarle una y otra vez cuánto significaba para ella también.
Frin parece volver a adoptar una personalidad más calculada una vez que sabe que Becky está bien. Es capaz de activar su capacidad para actuar profesionalmente, pero nunca puede ocultar sus sentimientos por la mujer que tiene delante. Sus ojos todavía estaban tiernos y sus manos todavía en los brazos de Becky. «Estamos listas», afirma Frin al fotógrafo, incitándolo a dirigir su posicionamiento nuevamente. Vuelven a caer en ello con demasiada facilidad, sin tardar nunca en mirarse a los ojos con amor. No hacía falta mucho esfuerzo para suavizar sus miradas cuando la persona que tienen enfrente es objeto de todo su cariño. Es un poco más difícil para Becky volver a encender ese aire de profesionalismo, aún más concentrada en Frin ahora, deseándolo ahora, tal vez más que nunca. El cuidado sutil en todo lo que hace por ella. Es estimulante saber que la persona que quieres te quiere a ti tanto como tú. «Gracias», dice Becky un tiempo después, cuando están solas ellas otra vez, todavía alarmada por la forma en que el cuidado de Frin para ella se convierte en algo natural. «¿Por qué?», Frin pregunta un poco confundida ante la repentina necesidad de mostrar gratitud cuando están acostadas juntas en la cama, simplemente empujándose una a la otra. Frin empuja delicadamente un mechón de cabello fuera de la cara de Becky, las manos de Becky alrededor de la cintura de la niña mayor, mirándola con adoración, un hábito ya formado. «Por amarme», responde Becky, con una respuesta certera y sin inhibiciones. A Frin no se le pasó por alto el uso de la palabra amor. No la tomó a la ligera, incluso si Becky la usaba en relación consigo misma y no lo decía directamente. A decir verdad, Frin había estado pensando mucho en esa palabra últimamente, sin estar segura del momento adecuado para decirla, queriendo que se sintiera al 100%, sincera cuando saliera de sus labios. Queriendo que se sintiera 100% sincera cuando saliera de sus labios. Estaba cerca, pero no estaba completamente segura de haber llegado todavía. Para ser honesta, se lo debía a Becky. Ella quería que esto funcionara entre ellas más que cualquier cosa en su vida. A una parte de ella no le importaba la fama, solo estaba feliz de haber conocido a su alma gemela. Una vez más, esa palabra pesaba mucho, pero sabía que se haría más ligera con el tiempo. El espacio físico entre ellas era inexistente, pero Becky se dio cuenta de que Frin se había perdido en sus pensamientos por un momento. «¿A dónde fuiste?», Becky pregunta, queriendo conocer el funcionamiento interno del cerebro de Frin, sabiendo que la chica más alta piensa demasiado y quiere calmar sus preocupaciones. «Solo estaba pensando en nosotras». Frin acaricia un lado de su cara, estimulando el contacto visual. «Espero cosas buenas». Becky sonríe levemente, acariciando la cadera de Frin con su pulgar, esperando que la naturaleza bromista devuelva a Frin completamente al presente. Siempre se siente como una promesa de seguir, intentándolo sin importar el derrame o la catástrofe. Frin la besa, el primero desde que casi se besan más temprano ese día. Las calma a ambas, un suave equilibrio de ida y vuelta, alimentando la pasión detrás de él mientras continúa. La presión de los labios se siente menos delicada y más pesada a medida que pasa el tiempo. Becky presiona sus manos con fuerza contra el estómago de Frin, queriendo crear suficiente espacio para alcanzar debajo de su camisa. Sus manos se posaron contra los pechos de Frin, debajo de su camisa. Ya se había quitado el sostén antes de acostarse juntas. Esta era una de las cosas más fáciles entre ellas, caer juntas en la cama, un hambre dentro de ambas que no podía ser detenida, un deseo de complacer a la otra, como a nadie más se le permite hacerlo. Becky saboreaba esos momentos en los que sentía la piel suave bajo las yemas de sus dedos, tirando suavemente de los pezones duros, besando la boca de Frin sin ninguna preocupación en el mundo.
Becky siempre dio una buena pelea por el dominio y a veces Frin concedió rápidamente, pero hoy no fue uno de esos días. Las manos libres exploran la parte inferior, dando zancadas en un intento de quitarle los pantalones a Becky. «Quiero que me quites estos», exige entre besos. El calor entre ellas aumenta rápidamente debido a su suave conversación unos minutos antes. Esto nunca dejó de sorprender a Frin, lo rápido que Becky podía pasar de ser pequeña e inocente a caminar a una línea peligrosa que hacía que Frin quisiera tocarla. A veces la hacía sentir loca. Disparar paso por alto cualquier idea de juego previo y lanzarse directamente a hacer que Becky se excitara. No la malinterpretes, ella disfrutó la preparación, pero amaba aún más los sonidos que Becky hacía, su rostro, sus ojos en medio de eso. Becky y Frin trabajan juntas para quitarle los pantalones, tirando de la prenda hasta que se pierde en algún lugar al lado de la cama. Frin se coloca encima de Becky mientras la niña más joven la presiona contra la cama, con la cabeza apoyada en las almohadas detrás de ella. Frin no pierde su vigor, pero se toma su tiempo para levantar la camisa de Becky y besar su abdomen y alrededor de sus caderas. Lentamente desnuda a la chica debajo de ella. «Estás usando demasiada ropa», se queja Becky, mientras siente el aire frío entre sus piernas, deseando más contacto de piel con piel, deseando que Frin se exponga para que solo los ojos de Becky la vean. Ella también se siente cómoda con esto, dice lo que quiere, se siente libre de expresar sus necesidades y también empuja a Frin en la dirección correcta. Frin no quiere perder más tiempo, así que se quita la camisa por encima de la cabeza, revelando su pecho desnudo a Becky, pero manteniéndose los pantalones cortos por ahora, sabiendo que no se interpondrían en sus planes. Frin se sube sobre ella nuevamente, colocando pequeños mordiscos a lo largo del cuello y los hombros de Becky, colocando su muslo entre las piernas de Becky con la esperanza de darle a la otra mujer algo de alivio por el momento. Becky empuja hacia el contacto creando algo de fricción. Un suave gemido sale mientras clava sus uñas en los omóplatos de Frin. La mordedura de Frin solo se vuelve más intensa, haciendo todo lo posible para no dejar marcas, sin necesitar que nadie le haga preguntas, pero aún así hace lo suficiente para que Becky sepa a quién pertenece. Frin vuelve a subir al cuerpo de Becky cuando siente que ha hecho un trabajo adecuado. Intenta no perderse en la sonrisa engreída de Becky, sabiendo que está a punto de dejar que las 3 palabras salgan de su boca, pero deseando encontrar el momento adecuado. Quizás esto no está del todo bien. Su boca cubierta por el sabor de Becky, sus cuerpos desnudos y enredados. Aún así, a Becky no parece importarle, empujando hacia arriba lo suficiente para conectar sus labios, sabiendo que esta era la mejor circunstancia para compartir un beso. Sabía en su corazón que esto era para ella, en los brazos de Frin. Viviría, respiraría, se estrellaría y moriría aquí. Se quedan dormidas poco después, contentas con el placer de la otra. Frin está feliz de dar tanto como recibe. Quizás eso fue lo que hizo a Becky diferente.